Jesucristo está ya pronto para retornar a la tierra, o no hemos visto nada. ¿Qué dicen ustedes, hermanos? Yo quisiera que no se me durmieran, ¿verdad? El culto es hasta la medianoche, por eso no tengan pena, ¿verdad? Tenemos buen tiempo para meditar en la palabra del Señor. Pensemos, ¿verdad?, ¿qué hemos visto este año, hermanos? ¿Se habrán dado señales o no ha habido señales? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ha habido guerras, hermanos? ¿O no hay guerras? Y hay una guerra tremenda en el mundo, hermanos, que no se acaba. ¿Saben ustedes, hermanos, que Apocalipsis dice que vendrá un tiempo cuando el Señor quitará la paz de la tierra y se matarán unos con otros? ¿Está sucediendo o no? ¿Hay paz en la tierra, hermanos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay paz en el mundo? ¿Saben qué dice la Biblia? No hay paz para los impíos, dijo Jehová. Y eso lo hemos visto, hermanos, así a grandes rasgos. Pero pensemos por un momento, hermanos, ¿realmente estamos nosotros conscientes de que Cristo viene? ¿O que ya no viene? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? Fíjense que hay ciertas corrientes de pensamiento que enseñan que Cristo ya no viene. Hay una corriente de pensamiento que enseña, hermanos, que en 1814 Jesucristo pasó del lugar santo al lugar santísimo, y que por lo tanto pues ya ni que adorarle, ¿verdad?, el día de hoy, ni que buscarlo, ni que tenerlo como nuestro Salvador, porque ya Jesucristo ya cumplió su función. Él vino a morir en la cruz por los pecados del hombre, cumplió con todo lo hecho, y que ahora ya el Señor ya se fue, y que una vez el Señor se fue, únicamente lo que va a ser renovada es la tierra, pero que Jesucristo ya no va a venir. Así sencillamente, hermanos. Pero pensemos, yo quisiera recordarles un poquito. Quiero empezar, hermanos, en esa noche viendo algunos aspectos muy importantes en el libro de Mateo, en el Evangelio según San Mateo, hermanos, en su capítulo 24, donde encontramos, hermanos, la afirmación del mismo Señor Jesucristo de que Él viene, y que Él viene pronto, ¿verdad? Por eso, hermanos, cuando leemos la Biblia debemos de leerla, ¿verdad?, con bastante cuidado. Por ejemplo, dice, hermanos, en este capítulo, cuando nos habla, ¿verdad?, de la segunda venida del Señor Jesucristo, si leemos nosotros la palabra del Señor en la Sagrada Escritura, la Biblia nos dice claramente, hermanos, que después de que haya una gran tribulación sobre el universo, el Señor Jesucristo aparecerá en las nubes del cielo. Yo les voy a invitar, hermanos, para que busquen, ¿verdad?, este capítulo en la Biblia, porque es muy importante para que nosotros tengamos siempre en mente la venida del Señor Jesucristo. Pues recordemos, hermanos, que muchas personas ni tan siquiera toman en cuenta esto. Si nosotros leemos, hermanos, estos versículos, especialmente el versículo 29, ustedes lo tienen, ¿verdad?, en sus Biblias. Dice de la siguiente manera: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre viniendo. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre
viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Hermanos, estas son palabras de Jesucristo. Él dijo que vendría, y ya vino, hermanos. ¿Hemos visto nosotros esta señal de la aparición de Jesucristo? Todavía no. Y bueno, ¿cuánto tiempo hay, hermanos, de que estas palabras fueron dichas? ¿Poco tiempo? ¿O mucho tiempo para nosotros? Si lo vemos a través de la Biblia, hermanos, es poco tiempo. El apóstol Pedro nos enseña que el tiempo delante de la presencia del Señor no es nada. El día dice, ¿verdad?, que 1000 años son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Pero para nosotros los humanos, 1000 años, ¿cuánto tiempo es? Mucho tiempo. 2000 años, mucho más. Y por eso, ¿verdad?, mucha gente dice no, ya eso. Un inconverso me decía un día, no, ¿y cree usted que con la matada que le dieron a Cristo Jesús le darían ganas de volver a la tierra? Eso es imposible. Cuando no se lee la Biblia y no se entiende por qué Cristo Jesús vino a nacer y a morir, ¿verdad?, en este mundo, claro que nadie quiere aceptar, hermanos, la palabra del Señor, la doctrina de la palabra del Señor, cómo se debe de aceptar, sino que cada quien, hermanos, quiere vivir su evangelio, no el evangelio de la Biblia. Quiere vivir, ¿verdad?, su religión, no, hermanos, la forma que la Biblia nos enseña de cómo el hombre debe de relacionarse con Dios. Y hermanos, este año, saben ustedes, hermanos, que ya se fue y que nos acerca al encuentro con Cristo Jesús. Algo, hermanos, que nosotros debemos de tener muy en mente en nuestros corazones. Cuando leemos, hermanos, acerca de la venida del Señor Jesucristo, fíjense, hermanos, que nosotros como iglesia tenemos esta enseñanza, no que sea nuestra, sino la enseñanza de la Biblia. ¿Cómo aparecerá el Señor Jesucristo? La Biblia dice, ¿verdad?, que habrá muchos engañadores que sacarán a la gente a los montes, a los desiertos, que las encerrarán en casas, diciéndoles que ahí verdaderamente está el Señor Jesucristo. Eso dice la Escritura. Si quieren, ¿verdad?, leamos el texto que encontramos en el mismo Evangelio según San Mateo. Está, ¿verdad?, del versículo 24 al versículo 26. Dice la palabra del Señor así: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Fijémonos, hermanos, lo que está aconteciendo el día de hoy. A veces, hermanos, hay mucha confusión. De repente uno va a la ciudad y ve una forma diferente de adorar al Señor. Viene uno a los pueblos y la situación diferente, y muchos se preguntan, bueno, ¿y cuál es la iglesia verdadera? Pues fíjense, hermanos, que la iglesia verdadera es aquel grupo pequeño de creyentes. ¿Saben ustedes, hermanos, que la iglesia es minoría en el mundo? ¿O es mayoría? ¿Qué dicen ustedes? Es minoría. En la Biblia, hermanos, se le conoce como un remanente. Un remanente, hermanos, es un resto de algo, ¿verdad?, que sobra. Así, hermanos, se conoce a la iglesia en la Biblia. Y la palabra del Señor dice que nosotros debemos de tener mucho cuidado. La iglesia verdadera está en ese grupo pequeño que se congrega para orar, para adorar al Señor, para escuchar su palabra y obedecerla.
La palabra que decimos que es del Señor, hermanos, es la Biblia, ¿verdad? La Escritura Sagrada. Luego dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que muchos tratarán, hermanos, ¿verdad?, de torcer la enseñanza de la Biblia. Muchos dicen, hermanos, el día de hoy, fíjense en esta enseñanza, que Jesucristo realmente, hermanos, vendrá de incógnito. O sea que nadie lo va a mirar y que va a venir a robar a su iglesia. Y hay una doctrina, hermanos, que confunde, que se le llama el rapto. Esta doctrina quiere decir el robo. Pero, hermanos, yo les hago una pregunta: ¿de quién son ustedes? ¿De quién somos nosotros? ¿De quién soy yo? Si he creído en Cristo Jesús, ¿de quién soy? Pregúntese usted en esta noche: ¿quién es mi dueño? ¿Quién es mi amo? Lo que acabamos de leer en la Escritura dice que los creyentes en Cristo somos propiedad ¿de quién? Propiedad de Cristo. Y si usted va a recoger algo que es suyo, ¿se lo va a robar o lo va a reclamar con derecho? Fíjense, hermanos, ¿verdad?, cómo hay muchas cosas que parecen evangelio, pero que no son evangelio. Fíjense bien, es cierto que la Biblia dice que el Señor aparecerá como ladrón en la noche, pero es una comparación de que Él viene, ¿verdad?, por aquella gente, y muchos van a estar descuidados, como lo están en esta noche. Quizá, ¿verdad?, esperando el momento para embriagarse, y muchos ya bien embriagados, ya ni cuenta se van a dar de lo que va a pasar. Y la Biblia así enseña que será la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso esos textos son importantes. Fíjense que la Biblia enseña, hermanos, dice, porque como el oriente, dice, que como el relámpago que sale en el oriente y se muestra en el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Y fíjense que donde leíamos, hermanos, en el versículo 30, nos da a entender, hermanos, que cuando Cristo venga, oiga bien, dice, todos le veremos. Todos le veremos. Fíjese lo que dice al final, ¿verdad?, de el texto número 30, dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Se posesionarán de los nuevos cuerpos que saldrán de las tumbas, y que se levantarán para ver a Jesús y para adorarle. Y la iglesia, hermanos, que vivirá en esos días, ¿qué pasará con ellos? Por eso ese himno tiene una inspiración muy especial. El autor dice, ¿verdad?, del mundo salir, oh qué gozo sería, sin lágrimas, muerte, terror o agonía. ¿Saben qué causa la muerte, hermanos? Tristeza, tanto para el que se va como para el que se queda. Es una aflicción tremenda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces la persona, cuando ve su final, si está en Cristo, pues está tranquila, pues, pero si no está en Cristo, está aterrada porque no sabe a dónde va. Pero el primer gran acontecimiento, hermanos, será, fíjese, la resurrección de los muertos en Cristo Jesús, y el encuentro, ¿verdad?, de todos aquellos con Cristo el Señor. Y por eso la Biblia enseña, hermanos, que cuando el Señor venga, fíjese, dice, todas las tribus de la tierra se lamentarán. Y miren, hermanos, lo maravilloso. ¿Qué hará el Señor? Versículo 31. Dice, y enviará
sus ángeles con voz de trompeta, con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Fíjense, hermanos, lo que la Biblia nos enseña: Jesucristo vendrá, los muertos resucitarán donde quiera, hermanos, donde quiera. ¿Cómo será de maravilloso eso, hermanos? ¿Han pensado ustedes en ese gran acontecimiento? ¿Cómo será, verdad, de especial el día en que el Señor Jesucristo venga? Cuando Él envíe, dice, a juntar a sus escogidos. Y lo hará, dice, por medio de sus santos ángeles. Y por eso, miren, hermanos, esto nos debe de motivar a nosotros. ¿Cómo debemos de aprovechar el tiempo? ¿Cómo debemos de aprovechar, hermanos, nuestra vida? Moisés, hermanos, uno de los grandes hombres de Dios, que escribe el Salmo 90, en uno de sus textos dice: Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque nosotros un día nos vamos a encontrar con el Señor. Miren, querramos o no querramos. Por eso, hermanos, a veces da tristeza. Por ejemplo, estos tiempos deben de ser tiempos de preparación, no de derroche, tiempos de ayuno, de oración, de búsqueda al Señor, porque el Señor, hermano, lo ha apartado. Pero miren, hermanos, con la tecnología que tenemos el día de hoy, ¿cómo podemos comunicarnos a Europa, a otros países? ¿Cómo informarnos en minutos, en segundos, hermanos, de lo que está aconteciendo? ¿Y saben qué nos indica eso, hermanos? ¿Verdad? Daniel dice que la ciencia se aumentará. Hace apenas, hermanos, unos 40, 50 años, los que ya sobrepasamos esa edad, ¿cuándo había un teléfono celular, hermanos? Ni un televisor. Apenas empezaba el radio a sonar. ¿Y ahora qué tenemos, hermanos? Grandes adelantos científicos en estos lugares, hermanos, pero ni se conocían los automóviles. ¿O se conocían, hermanos? Apenas se oía decir, hermanos. Cuando pasaba un avión, eso era admiración. ¿O no es así, hermanos? Y miremos cómo el tiempo ha cambiado, cómo la ciencia, hermanos, en unos cuantos años ha evolucionado tanto, y cómo la profecía bíblica se está cumpliendo, y la venida del Señor Jesucristo está, hermanos, a las puertas. Y el Señor viene, miren, específicamente a levantar a su iglesia. Viene, ¿verdad?, a arrebatar a su iglesia. Por eso, en el versículo 32, hermanos, de este pasaje, hay una gran parábola. Dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Oigan bien, hermanos, debemos de aprender. Quizá nosotros no mucho tengamos relación, ¿verdad?, con estos árboles frutales, pero para los israelitas ellos conocían bien, hermanos. Pero nosotros conocemos bien el tiempo del otoño, cuando las hojas empiezan a caer y cuando los árboles, ¿verdad?, empiezan a reverdecer, porque ya viene la primavera. Y nosotros démonos cuenta, hermanos, ¿saben ustedes que el mundo se está envejeciendo? El mundo, hermanos, se está acabando. Se habla, hermanos, fíjense que ya con el agua, en los próximos años van a ser años de calamidad, hermanos. ¿Saben por qué? Porque el hombre la está contaminando. Y por más que nos digan, hermanos, que hay que cuidar los montes, que hay que cuidar esto y lo otro y lo otro, ¿quién lo cree, hermanos? Pero ni nosotros, que tenemos el conocimiento de la palabra del Señor, nos preocupamos a veces, hermanos, por cuidar las fuentes de las aguas, por no tirar basura a los ríos,
¿verdad? Por vivir una vida decente, por ver cómo, ¿verdad?, realmente conservamos ese vital líquido. Alguien nos decía, hermanos, en una capacitación que nos daba sobre el uso del agua, miren, las guerras que vienen no van a ser por otra cosa, sino por las fuentes de las aguas. Y esto es real, hermanos. Fíjense que la tierra tiene apenas el 25% de agua dulce, y de ese 25%, el 20% está ya contaminada, y el 5% es el que todavía se escapa a la contaminación que el hombre está provocando. ¿Qué anuncia eso, hermanos? Fíjese que dice la Biblia que las aguas se convertirán en sangre, pero eso es parábola, hermanos, es simbólico, y da tristeza, hermanos. Fíjense que han pasado desastres en Guatemala, han pasado desastres en Centroamérica, en todas las naciones. La gente se está muriendo por el agua, ahogada. Es de Dios. Todo lo que es de Dios, hermanos. Y dense cuenta, predicar el evangelio para muchos es como insultarlos. Hablarles de Cristo y reprender. ¿Cómo lo sienten, hermanos? ¿Tienen ustedes algún familiar, algún cliente a que le presenten a Cristo? ¿Cómo se siente? Ofendido, porque le tocan su religión, porque le tocan sus hábitos, porque le tocan, ¿verdad?, su mala manera de vivir. Y fíjense, hermanos, que hay una manifestación terrible de lo que el apóstol Pablo llama el misterio de la iniquidad. Y está hablando, hermanos, miren, ¿desde cuántos años atrás, hermanos? Fíjense que históricamente, ¿saben ustedes que las cartas del apóstol Pablo fueron los primeros escritos que aparecieron antes de los evangelios? Él inmediatamente, cuando empieza a predicar, hermanos, ve la necesidad de adoctrinar a los creyentes y empieza a escribir. Estas cartas, hermanos, tienen aproximadamente ya unos 1800, un poco más, como 1900 años que aparecieron, mientras que los evangelios empezaron a aparecer cerca del año 100 después de la muerte de Cristo Jesús. El apóstol Pablo escribe dentro de los años 60 a 40 años después de la muerte de Cristo Jesús. ¿Cuánto tiempo tiene que este hombre escribió? Y él dice, miren, va a aparecer, ¿verdad?, el misterio de la iniquidad, el inicuo, el hombre de pecado, el cual se levanta, dice, y se opone contra todo lo que se llama Dios. Y tengamos cuidado, hermanos, porque las artimañas, ¿verdad?, son terribles. Si yo les pregunto hoy, hermanos, ¿por qué muchos de nuestros hermanos no están aquí? ¿Qué será el motivo? Bueno, quizá algunos tengan razón, enfermedad, quizás sus huesos ya no les den, ya no tienen las fuerzas suficientes para venir, pero muchos otros, ¿qué están haciendo ahorita? Y el Señor Jesucristo dijo estas palabras: cuidado, no se involucren en las glotonerías, en las borracheras, ni en las cosas de la vida. No se llenen de glotonería, no sea que aquel día venga y los sorprenda. Oye, hermanos, muchos en eso se piensa. Si es Navidad, que no hay tiempo para adorar al Señor porque hay que hacer comida, que hay que hacer esto y lo otro. Que viene el año, lo mismo, que hay que preparar la cena y todo eso. Y fíjense que todo eso, hermanos, es artimaña del enemigo. ¿Para qué? Para alejarnos de Dios, para que nosotros no busquemos al Señor como debemos de hacerlo. Y el apóstol Pablo, hermanos, cuando él presenta, dice, tengan cuidado, porque dos cosas, hermanos, nos advierte aquí. Dice que no debemos de dejarnos mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni nos alarmemos ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido del que el día del Señor
ha llegado, ¿verdad? O está cerca, dice otra versión. Porque en esos tiempos, hermanos, muchos querían que el Señor viniera rapidísimo. Y recuerdo, hermanos, yo no sé cuántos de ustedes recuerdan cuando llegamos al 2000, ¿qué se esperaba? Que Cristo viniera. Y decían muchos que incluso hablaban, ¿verdad?, de que las computadoras y todo eso ahí iban a terminar. Y había un temor terrible, hermanos. Y yo recuerdo, hermanos, que de los años 80 al año 2000, hermanos, miren, la predicación sobre la venida del Señor Jesucristo estuvo así. Todas las radios, todas las televisoras, hermanos, que producían programas evangélicos, todo se enfocaba hacia la venida del Señor Jesucristo. Incluso muchos se atrevieron a predecir que Jesucristo vendría en el 2000, pero como no vino, ahora, hermanos, se olvidaron de la venida del Señor Jesucristo. Y saben, hermanos, que han hecho muchos movimientos pseudo evangélicos, modernizar el evangelio. De estas doctrinas, hermanos, casi no se predican en la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Piensan que quizá el Señor falló. Pero ¿qué dice la Biblia? Fíjese que la Biblia dice que el Señor en el momento menos pensado aparecerá. Luego habla, hermanos, muy tremendamente el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, donde tuvimos nuestra lectura, y dice que va a venir, hermanos, dice que nadie os engañe, en el versículo 3, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Quizá ustedes, hermanos, hayan oído hablar de apostasía. ¿Qué quiere decir esa palabra? La palabra apostasía es volverse atrás, aparentar tener fe. ¿Cuántas personas hoy en día, hermanos, se han vuelto atrás? ¿O será que todos los que el año pasado estuvimos peregrinando estamos? ¿Cuántos se han quedado? Y no solo aquí, hermanos, está sucediendo eso. Fíjense, hermanos, que a veces nos sentimos tristes porque decimos, fulano de tal caminaba con nosotros, y ahora ¿qué pasó? Se volvió atrás en la fe. Y por eso, hermanos, yo me pongo a pensar, y ya he tenido experiencias, ¿verdad?, de muchos que en otro tiempo peregrinaron en la iglesia, pero que ahora están venerando imágenes, volviéndose a la idolatría, faltando, digamos, al pacto que hicieron un día con Dios, y esto se llama apostasía. Y este movimiento, hermanos, está combinado con la iglesia del Señor Jesucristo. Una vez Jesucristo dijo, hermanos, que en el campo de trigo había trigo y había cizaña. Y alguien le dijo al dueño que fuera y arrancara la cizaña. ¿Y saben cuál fue la respuesta del dueño? No, dejad crecer juntamente la cizaña con el trigo. Y eso es lo que pasa en muchas iglesias, en muchos movimientos cristianos. Miren, vemos de todo tipo de personas, unos fieles y otros infieles. A los infieles la Biblia les califica como apóstatas. Gente, hermanos, que hoy la tenemos en la iglesia, mañana la vemos en las fiestas mundanas. Así de tranquilo, de sencillo. ¿Saben qué señal es esa, hermanos? Señal de apostasía. Personas, ¿verdad?, que no saben lo que realmente es tener fe en Cristo Jesús. Y miren, hermanos, ¿qué indica eso? El apóstol Pablo dice que se va a desarrollar ese ministerio de iniquidad. Y miren, el apóstol decía en ese tiempo, solo que por el momento, decía,
hay quien lo detiene. Y saben, hermanos, qué fuerza poderosa es la que detuvo ese movimiento, pero que realmente, hermanos, hoy en día ya no se está haciendo. ¿Saben cuál era la fuerza poderosa, hermanos, en esos tiempos del apóstol Pablo? La predicación del evangelio. ¿Saben ustedes que por la predicación del evangelio se destruyó el imperio romano? Cayeron grandes reyes, hermanos, ¿verdad? Porque se les predicó a Jesucristo y se les presentaba al Salvador del mundo como debemos de presentarlo. Pero ¿saben, hermanos, en qué se entretiene la iglesia de hoy? Perdonen, hermanos, que se los diga, pero es necesario que lo entendamos. En comidas, en festejos, en reuniones sociales, en cuántas cosas, hermanos. Y nos hemos olvidado, hermanos, que hay que predicar. ¿Qué cosa, hermanos? El evangelio, porque es lo único que puede detener al imperio de maldad. Si no se predica, hermanos, fíjese bien, el mal va avanzando cada día más y más. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo, él dice, ¿verdad? Al presente dice, hay quien lo detiene, pero cuando sea quitado del medio, ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué pasará? La palabra del Señor, ¿verdad?, nos habla claramente. Dice, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Entonces será revelado este inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ahora, hermanos, pensemos por un momento. Fíjense que hoy, hermanos, están saliendo leyes tremendas. Por el momento parecen buenas, pero saben, hermanos, que vendrán momentos en que estas instalaciones ya no lo vamos a poder usar. Y aún los gobiernos, hermanos, ya tienen leyes que por cualquier desastre que pase, estas instalaciones pasan a ser centros de acopio. Así sencillamente, sin que nosotros podamos decir no. Fíjense, hermanos, tenemos ya la ley del medio ambiente, que ya nos prohíben sacar al aire a estas horas de la noche alguna bocina para pregonar el evangelio. Si queremos hacerlo, tenemos que tener una licencia para poder tenerla. Ya en México, hermanos, a las iglesias se le está grabando ya con impuestos, y también ya no tardará en que a nosotros se nos imponga la misma ley, a manera, hermanos, de ir cortando y cortando la proclamación del evangelio. Pero, hermanos, ¿qué nos enseña a nosotros eso? Que Jesucristo ya viene, que Jesucristo está a las puertas. ¿Cómo han visto este año, hermanos? ¿Qué les ha parecido a ustedes? Mucho tiempo, ¿verdad? O como un soplo. Decimos, entramos a septiembre y parece que el tiempo fuera volando. ¿Saben qué dice la Biblia? Y si aquel tiempo no fuera cortado, nadie sería salvo. Los días, hermanos, aunque son las mismas 24 o las mismas 12 horas del día y 12 horas de la noche que hoy forman el día de 24 horas, parece que fuera volando, hermanos. Y todo eso, hermanos, porque está próximo a venir Jesucristo a esta tierra. ¿Qué debemos de hacer nosotros? El apóstol Pablo dice que debemos de tener cuidado, porque miren, en estos tiempos dice, aparecerá el inicuo con grandes señales mentirosas. Hermanos, si ustedes leen
Si ustedes se informan, miren, de los grandes movimientos evidentemente religiosos y que traen salvación y sanidad para las personas, saben ustedes que hay muchos de ellos que solo son movimientos para hacer dinero, para hacerse de grandes riquezas, para hacerse de grandes propiedades. Saben ustedes que muchos milagros son inventados solo para atraer a la gente, ¿verdad? Y para que la gente busque, ¿verdad? Y para que la gente vaya y entregue aún sus pocas pertenencias que tiene. ¿Saben ustedes que eso no es evangelio? ¿Cómo puedo yo relacionarme con Dios? ¿Cómo puedo yo entrar en contacto con el Señor? ¿Cómo puedo tener el favor de Dios? Fíjese que Jesucristo habló sencillamente. Él dijo, si quieres orar a tu Padre, éntrate a tu cuarto. Ora en secreto a tu Padre, y tu Padre que te ve en secreto te va a recompensar en público. Yo a veces me pregunto, ¿por qué no seguimos al pie de la letra esas instrucciones de Cristo Jesús? ¿Por qué queremos algo que nos vislumbre hacer, cuando el Señor nos dio esa potestad de entrar en comunión directa con Cristo Jesús? Pero fíjense que el apóstol Pablo aquí, miren cómo lo describe. Él dice, ¿verdad?, que como no quisieron creer a la verdad. ¿Quién es la verdad, hermanos? Es Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No, hoy la gente, para ser sana, ¿qué quiere? Un buen orador, una buena persona que les diga, miren, yo tengo el don de sanidad, vengan, traigan lo que tengan y voy a orar por ustedes y ustedes van a sanar. ¿Eso enseña la Biblia? No. El que sana, ¿quién es? Es Jesús. Él dice, ¿verdad? Sencillamente, miren el llamado del Evangelio: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Fíjense la contradicción de hoy. No dice que vayamos, que le busquemos en lugares, ¿verdad? Por eso hay personas, ¿verdad?, que ellas quisieran que cuando van a una casa de oración, a un templo, sentirse en la gloria. No, hermanos, si Jesús se manifestó humildemente, humildemente. Por eso, hermanos, cuando leemos, miren, Isaías capítulo 53, en sus primeros textos, dice, subirá como raíz en tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, ¿verdad? Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Y por eso, hermanos, debemos de tener mucho cuidado. Miren, hoy está, hermanos, esta situación terrible de muchos que tratan a traernos, ¿verdad?, de una manera muy diferente a lo que realmente es el Evangelio. Por eso el apóstol Pablo dice, no se dejen mover, ¿verdad?, sino que ustedes permanezcan en lo que han aprendido. Dice del versículo 13 en adelante, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Fíjense, hermanos, debemos de tener nosotros esa seguridad suprema. ¿Quién nos ha escogido, hermanos? Nos ha escogido el Señor. Cantamos ese himno maravilloso que dice, escogido fui de Dios. Pero a veces se nos olvida eso. ¿Y para qué nos escogió Dios? Este texto nos lo dice claro. ¿Nos escogió para qué? Nos escogió para salvación.
Y si Dios nos escogió para salvación, entonces ¿por qué voy yo a dudar si Dios me va a ayudar en mis problemas? Si Dios va a perdonar mis pecados, si Dios va a curar mi enfermedad, si Dios me va a sacar de la situación difícil económica en la que he caído. ¿O será que eso no incluye la salvación de Dios, hermanos? Fíjense que todo eso incluye el plan de salvación de Dios. Y el apóstol Pablo dice, nosotros debemos de darle gracias a Dios. No tenemos, hermanos, por qué, ¿verdad?, estar vacilando en nuestro corazón de que si me voy para allá o si me voy para allá, ahí sí voy a ser bendecido. No, en el lugar donde nosotros estamos, porque eso es lo maravilloso, miren, del cristiano verdadero, que cree en la omnipresencia de Dios. ¿Saben qué quiere decir esa palabra? Que Dios está presente donde yo estoy, en cualquier parte, y que no hay lugar, hermanos, sobre la faz de la tierra donde yo vaya, donde el Señor no pueda estar conmigo, porque Dios vive, hermanos, y Él está presente, ¿verdad?, sobre su territorio. Él está siempre con nosotros. Por eso en esta noche, hermanos, debemos de pensar en eso y aprovechar el tiempo. El apóstol Pablo nos sigue diciendo en este consejo especial, dice, y fue para esto que Él os llamó mediante nuestro evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, hermanos, el propósito divino. ¿Cómo dice que vendrá el Señor? ¿Cómo vendrá ahora el Señor, hermanos? Dice, con poder y gran gloria, y todo ojo le verá. Miren, hermanos, ¿cuántos de nosotros queremos estar de pie cuando Jesús venga? Y por eso, hermanos, el tiempo, hermanos, no debemos de aprovecharlo desperdiciándolo, haciendo cosas fuera del orden, sino que tenemos que centrar nuestra vida, darle gracias al Señor, dice, porque el objetivo de Dios, hermanos, es salvarnos. Miren, yo sé que para este año que viene yo no sé qué vamos a atravesar, qué calamidades vamos a ver, pero ¿saben, hermanos, quién nos va a librar? Nos va a librar el Señor. Pero ¿cómo nos va a librar? Viviendo en obediencia. Porque si usted lee, hermanos, los versículos que anteceden, la palabra del Señor dice, ¿verdad?, que para aquellos que se dejen engañar, para aquellos que no sigan fielmente a Jesucristo, viene, hermanos, el engaño y la destrucción repentina, ¿verdad?, para sus vidas. Pero nosotros, dice, debemos de darle gracias al Señor, porque el propósito del Señor es que nosotros alcancemos a ver la gloria del Señor Jesucristo. En los 3 versículos finales que leíamos en este capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, nos da el consejo de lo que debemos de hacer. Dice, así que, hermanos, estad firmes y conservad las doctrinas que os fueron enseñadas, ya de palabra o por carta nuestra. ¿Dónde encontramos esas doctrinas, hermanos? Esas enseñanzas correctas. Miren, hermanos, por eso es que cada cosa que oigamos en un templo, en una predicación, ¿saben con qué tenemos que verificarla si es verdad, si es correcta? Con la Sagrada Escritura, con la Biblia. Porque si no nos hablan dentro de la Biblia, perdonen, hermanos, pero nos están engañando. Y el apóstol Pablo dice, miren, estén firmes, retengan las doctrinas que les fueron enseñadas, ya sea en palabra o por carta nuestra. ¿Cómo comprobar eso, hermanos? El apóstol Pablo, él es muy cuidadoso. Le decía a la iglesia de su tiempo y especialmente a Timoteo, él le recordaba, dice, toda la Escritura es inspirada ¿por quién?
por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Fíjense, el apóstol fue cuidadoso, hermanos, en dejarnos estas instrucciones, y ahora, hermanos, las recordamos y queremos, hermanos, invitar a cada uno de los presentes para que sigamos esa regla que la palabra del Señor nos da. Y miren, hermanos, confiemos, está presente el Señor. Dice el apóstol Pablo: y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y os afirme en toda obra y en toda palabra buena. Si nos ponemos a pensar, hermanos, ¿cuál es ese consuelo eterno que Dios nos dejó? ¿Por qué el apóstol Pablo habla de un consuelo eterno? ¿Saben por qué, hermanos? Porque aquel que ha creído en Cristo Jesús tiene y goza de la presencia del Espíritu Santo en su corazón, y nadie lo va a engañar, y puede buscar a Dios en cualquier momento. Pero aquella persona que no tiene a Jesucristo en su corazón, realmente se siente confundida y no haya ni qué camino seguir. Por eso el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos recuerda que el Señor está presente, que ha puesto el Consolador en nuestros corazones y que Él es el que nos va a confirmar. Y hermanos, para que una cosa se confirme, es necesario, hermanos, recibir su bendición. Si no recibimos bendición de Dios, ¿cómo nos sentimos? A usted alguien le dice que le va a suplir en una necesidad y usted va y no se la suple. ¿Cómo se siente usted? Se siente defraudado. Pero miren, Dios no nos va a defraudar. Pasarán, hermanos, si el Señor lo concede, otros cuantos años, y nosotros seremos sostenidos en su gracia bendita. Pero para ello, hermanos, tenemos que estar firmes. Por eso, en esta noche, hermanos, yo les invito para que cada día afirmemos nuestra fe en el Señor. Y miren, hermanos, no le demos tanta importancia a lo que el mundo hace. Busquemos al Señor, apartémonos de toda cosa mala. Hermanos, cuando tengamos dudas acerca de cómo vivir nuestra vida cristiana, vayamos a la Biblia, busquemos consejo y comparémoslo, y si nos lo están diciendo de acuerdo a la Sagrada Escritura, obedezcámosle. Y recordemos, hermanos, tenemos que prepararnos, porque Cristo pronto viene. ¿Cuántos años faltarán? Yo no podría decirles en esta noche, ni en ningún momento, porque ni el Señor Jesucristo lo dijo. Sus discípulos quisieron saberlo. Si usted lee, ¿verdad?, el inicio del capítulo 24 de San Mateo, la pregunta que le hicieron al Señor Jesucristo fue: ¿cuándo va a ser destruida Jerusalén? ¿Y qué señal habrá de tu segunda venida y del fin de este siglo? El Señor Jesucristo dijo: a ustedes no les toca saber, ¿verdad?, las fechas en que el Padre puso en su sola potestad. Eso es lo que Jesucristo contestó. Por eso, hermanos, Él, cuando da las señales de su segunda venida, Él dice claramente, ¿verdad?, que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, Él aparecerá. Puede ser hoy, podrá ser mañana, podrá ser el año que viene, pero lo que sí sabemos es que un día el Señor Jesucristo vendrá a este mundo. ¿Cuál es el principio que no debemos de perder, hermanos? ¿Para qué viene Jesús? Fíjese que los apóstoles
hicieron su compendio doctrinal al que conocemos como el credo de los apóstoles. Y en ese credo, ¿verdad? Al final dice, ¿verdad? Creo ¿en quién? En Dios Padre, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo. Y da, ¿verdad?, toda la definición en el Espíritu Santo. Creo, ¿verdad?, en la Iglesia Universal. Creo, ¿verdad?, en la resurrección de los muertos. Creo en la segunda venida del Señor Jesucristo, que vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Cuando habla de vivos y muertos, a veces nos confundimos porque pensamos que son los que ya están en el cementerio. No, está hablando, hermanos, de aquellas personas que creímos en Cristo Jesús y de aquellos que rechazaron a Jesús y que seguirán muertos por toda la eternidad. Y por eso, hermanos, preparémonos nosotros. Recordemos, hermanos, que cada año que pase va a ser una oportunidad menos que tenemos de prepararnos para el encuentro con Cristo Jesús, pero es una oportunidad más para prepararnos y estar, hermanos, en vela para recibir a Jesús, que pronto viene a este mundo. En esta noche, entonces, hermanos, yo les invito, ¿verdad?, para que mantengamos siempre esta mirada puesta en el Señor Jesucristo y recordemos, hermanos, las palabras que nos da la Sagrada Escritura, para que no nos perdamos, para que no desperdiciemos el tiempo. El apóstol Pablo decía, ¿verdad?, que debemos de aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Son terribles, hermanos, el tiempo en que estamos viviendo. Aunque alguien, ¿verdad?, decía otro tiempo mejor como el que estamos viviendo no vamos a tener sobre la faz de la tierra. Pero recuerden, hermanos, que es el tiempo de la abundancia que pronto se acabará. Hoy tenemos de todo, hermanos, ¿o no es así? Miren, hermanos, hasta para el qué comer, hasta elegimos qué comer. Así habrán nacido los tiempos, hermanos. Y si usted va a la Biblia lo dice. Cuando Daniel, hermanos, daba la profecía, unos 600 años antes de la primera venida de Jesucristo, él, ¿verdad?, nos habla y nos explica y dice que habrá un tiempo en el cual habrá alimento, pero en abundancia. Y ahí estamos, hermanos. Donde habla, hermanos, que se venderá, fíjese, el abono de las palomas por cierta cantidad, el abono de las aves. ¿Qué estamos utilizando hoy para la milpa? Gainaza, el abono de las aves. Lo que la Biblia predice, hermanos, solo que a veces nos falta razonamiento para interpretar la Escritura. Todo eso se está cumpliendo, hermanos. Y miren, hermanos, el aumento de la maldad, ¿se está viendo o no se está viendo? Hoy, hermanos, ya el pecado se ve. Antes, ver a una persona que se embriagaba, a veces, hermanos, era, como les dijera yo, como rechazada por la sociedad. Hoy, niños, adolescentes, jóvenes, varones y mujeres, que una señorita fracasara era escándalo. Hoy es algo tan natural que ya hasta ni quieren que se nombre como pecado. Fíjense, hermanos, lo que está pasando. Pero les invito, hermanos, nosotros que tenemos la luz del Evangelio, despertemos a esa realidad. Y recuerden, hermanos, queremos nosotros estar firmes, que Jesús esté con nosotros. ¿Saben qué tenemos que hacer? En San Mateo 28 el Señor Jesucristo lo dijo, ¿verdad? Dijo, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura, bautícelo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
y enséñenle las cosas que les he mandado, y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Si queremos presencia de Jesucristo, obedezcamos al Señor. Hagamos la tarea y preparémonos, porque Cristo Jesús pronto viene. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar. Vamos a orar. Incline su rostro y oremos al Señor. Amante Padre que moras en el cielo, en esta noche te damos gracias. Hemos recordado enseñanzas de tu palabra, especialmente esas enseñanzas maravillosas que nos previenen acerca de la venida de Jesucristo. Padre, tú sabes que hemos visto muchas cosas ya que han acontecido y no sabemos todavía cuántas falten, pero te rogamos, Señor, que nos ayudes a entender los tiempos, a ser fieles a ti, a no dejarnos engañar. Padre, tú sabes que es difícil mantenernos firmes frente a tantos discursos que oímos. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a tu palabra para encontrar la verdad. Porque tú sabes que como seres humanos fallamos, pero tu palabra, Señor, es fiel, es verdadera, ilumina al hombre en su transitar por el mundo. Y por eso te rogamos, Padre, que nos ayudes para que tengamos esos encuentros siempre con ella, para prepararnos, para esperar a Jesucristo, que pronto viene por todos aquellos que hayamos creído en Él. Padre, te pedimos por la familia que representamos, los que aquí estamos en esta noche. Tú sabes, Señor, cuántos de nuestros seres queridos no han querido escuchar todavía tu evangelio y están lejos. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a hablarles, a comunicarles esta nueva de salvación. Y te rogamos, Señor, que abra sus mentes, que abra sus corazones, para que ellos puedan entender tu palabra y puedan apartarse del mal. Oramos, Señor, por este pueblo donde vivimos. Tú sabes, Padre, cuántos de tus hijas e hijos en esta noche estarán como nosotros, tratando, oh Dios, de entender tu palabra, de tener momento de gratitud a ti y de esperar, Señor, este tiempo de la vida, encomendando toda nuestra situación a ti. Y cuántos, oh Dios, solo están pensando en el deleite, lejos de ti. Pero te rogamos, Señor, ayúdanos a ser lámparas que iluminen el sendero de aquel que está hundido en la perdición. Te pedimos, pues, Dios eterno, que tu palabra nos ilumine a nosotros para poder iluminar a otras vidas. En esta noche, pues, Padre, te agradecemos por el tiempo que nos has dado y te pedimos, Señor, que nos ayudes en toda nuestra existencia en este mundo. Que tu palabra, Señor, sea fuente de bendición para todos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor... En esta noche damos gracias a Dios por haber escuchado su palabra en la voz de nuestro hermano Pastor Laurence Barrios, una prédica que fue impartida el 31 de diciembre del año 2019, del pasado año, en la noche de estudio bíblico,
pues esta ha sido la enseñanza para este viernes, noche de estudio bíblico. Cordialmente invitados para el domingo 10 de la mañana a través de este medio. Estaremos nuevamente llegando hasta sus hogares con el servicio dominical desde Iglesia Rosa de Sarón de este municipio. Así es que en esta noche damos gracias a Dios por la enseñanza y esperamos que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Buenas noches y la invitación para el próximo domingo. Hermanos, quiero invitarles, estamos a pocos minutos